Y comenzamos. Muy buenas tardes, buenos días. Muy buenos días, Martín. Gracias por aceptar esta entrevista de parte de Crónicas de la Diversidad. Estamos aquí un poco para hacerte algunas preguntas con respecto a tu película documental que has presentado en la competencia documental en el festival de este año. La película El Castillo. Es una coproducción, según entiendo, entre Francia y Argentina. Me gustaría preguntarte, más allá de lo que ya sabemos sobre la sinopsis, sobre el tráiler, sobre lo que podemos indagar, en líneas generales, ¿qué es lo que quisiste contarnos, describirnos, mostrarnos o explorar tú mismo en tu proyecto documental, por favor? Em, bueno, sí, o sea, ¿qué es lo que cuenta el castillo? Para mí es una película que empieza, digamos, nace de conocernos a los protagonistas, eh, básicamente de ese vínculo de emocionarme por su historia y por quiénes son, y digamos que en el proceso fui descubriendo de qué iba la peli. Yo creo que finalmente es sobre sí, el vínculo de dos mujeres que se emancipan de distintas cosas en vínculo. Y finalmente, bueno, la película habla sobre, yo creo, ¿no? Como la dificultad del ascenso de clase en Latinoamérica y también del sentido de pertenencia a una clase y la posibilidad de transformar eso o no. Eh, y bueno, creo que en el vínculo de los protagonistas, de madre e hija, también está eso involucrado, ¿no? Son como, es especial, ¿no? Porque son madre e hija, pero con una pertenencia de clase distinta. Y eso creo que es como el tema como que ronda la peli, más allá de lo que es estrictamente vincular entre los protagonistas, que me parece que es sencillo realmente, es como algo mucho más cercano y no sé si tiene tanta elaboración intelectual, que es el momento de separación de una madre de su hijo. En efecto, bueno, cuando dices las dos protagonistas te refieres a Justina y su hija Alexia. Justina trabajó durante muchos años para una familia rica, una Sí. familia de mucho dinero, y debido a que ejerció cuidados muy cercanos con una antigua ama, es que recibe en herencia esta mansión. Es una mansión en La Pampa. ¿En qué región específica está? Está como a 200 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Ya, Sí. o sea, en las afueras de la ciudad. Afueras, afueras. Sí, Afueras, campo ya. ya, en el campo, claro, en el campo. El campo está muy presente en el documental. Eh, y tú tratas de establecer ese acercamiento, esa convivencia en realidad, en este espacio, pero claro, la película nos muestra desde la primera secuencia que hay un espacio que antes era un espacio de privilegio o de personas privilegiadas, que es habitado ahora por personas, pero que son personas que viven con mucha precariedad, en el sentido de que no pueden sostener este espacio, esta vivienda, que es amplia y que requiere cuidados que realmente les reportan problemas económicos y que además por el tema de la antigüedad están muy deteriorado, ¿no? Entonces, ¿en algún momento pensaste que esto podría ir convirtiéndose o ir manejándose como una especie de simbología de lo que es esto, un poco la sociedad o lo que es la sociedad para ciertos individuos que viven ciertas vulnerabilidades? No sé si yo entiendo la pregunta. Decís que es un símbolo de la. ¿De El qué castillo, sociedad? sí. Eh, a veces me han preguntado si para mí el castillo era un símbolo de la decadencia de la clase media o clase alta. Para mí no. De hecho, a mí realmente no sé si me preocupa tanto la decadencia de la clase alta, Mm, sino más bien me preocupa que esa clase alta cada vez concentre más recursos. mm, Entonces, creo que la película de alguna manera cuenta cómo la protagonista, que tiene una pertenencia de clase distinta, indígena, como ella misma lo indígena, dice, ¿no? sí, digamos, Sí. tiene un origen popular, más allá de tener un título de propiedad, creo que la película cuenta el proceso de pertenencia y de apropiación simbólica de ese espacio, que es, digamos, que tiene otro tiempo y tiene otro proceso que el de tener un papel que diga que sos dueño de algo. Eh,
y bueno, en la película ella empieza a vivir con los animales y esto empiezan a ocupar la casa y yo creo que eso es parte de su manera de apropiarse del espacio. También cada uno que llega a esta mansión en el campo, un poco en ruinas, un poco, según nuestra perspectiva, desaprovechada, todos queremos convertir al castillo en un lugar productivo y esa es una visión citadina, ¿no? O sea, una visión citadina y productivista, que no es, digamos, ella trabajó toda su vida, ya está, no quiere trabajar más. Entonces para mí también fue un aprendizaje al convivir con ellas, entender que la única lógica posible no era la productivista, ¿no? Sino que había otras maneras de habitar un espacio. Y eso lo aprendí conviviendo y estando con ellas. Claro, entonces entiendo que sobre todo quisiste concentrarte en las nuevas habitantes y cómo ellas se apropian del espacio que es el castillo. Hay un tema en el manejo del lenguaje del cine, en concreto en tu película, que es que empiezas las primeras secuencias con un manejo del sonido, de la captación del espacio alrededor, que es un espacio natural, porque es el campo, con la neblina, las vacas despertando, con una música. Entonces tengo la impresión de que se juega un poco con el concepto del cuento de hadas, porque además este es un castillo, ¿no? Que alude un poco a esos espacios mitológicos, ¿no? Pero siento de que de repente ahí hay un manejo un poco irónico, ¿no? Porque cuando luego nos vamos adentrando, cuando vamos transitándolo, ya encontramos de que es un castillo deteriorado por dentro, con las paredes descortezadas un poco, ¿no? Que las nuevas propietarias ahora tienen que buscar evitar el paso de las goteras, ¿no? Y también que los animales tienen una función de supervivencia. O sea, pueden resultarnos encantadores, pero luego vemos como una vaca está en un plano siendo negociada y luego vemos simplemente las bolsas de carne, ¿no? Entonces, noto que hay como que un manejo un poco, no sé, irónico, no sé si me equivoque, pero has tratado de un poco generar un contraste. No sé si compartes esa lectura. Empezó a pasar durante el proceso de hacer la película que en varios aspectos, como la aproximación puramente observacional, me resultaba no solo acotada, sino que me parecía que no reflejaba todo lo que estaba pasando en la película. Entonces eso empezó no sé, a pedirme otro tipo de abordaje, ¿no? O sea, yo las conozco hace 7 años a ellas. Okay. Y la película tiene escenas observacionales y escenas que recrean un pasado compartido con ellas y otras escenas que representan un futuro imaginario. Por ejemplo, la separación madre-hija es algo que estaba a punto de pasar y la película les da el espacio para encarnar, para despedirse, algo que todavía no lo estaban haciendo. Te cuento esto porque como el método de trabajo no fue de documental clásico y observacional, y esto empezó también a influir en otras áreas, como el tratamiento sonoro, como la música. Digamos que la peli se permite, a pesar de ser un documental, de utilizar los recursos narrativos para para contar una historia, la verdad, para contar este cuento. Y creo que ahí se mezclan varias cosas, o sea, sí, esta noción del castillo como una herencia salvadora, mágica, ¿no? Como esta cosa que mencionás vos del cuento de hadas de Disney, como algo que viene a salvar mágicamente, en el caso de Justina, todos sus problemas económicos, la condición de clase. Toda la película acredita esa ilusión y dice, bueno, ¿sabes qué? Sí, le vamos a poner música de cuento de hadas. O por el otro lado, Alexia, que le gustan películas tipo Batman o con músicas súper orquestadas y súper dramáticas, de repente hay una secuencia en la lluvia que tiene una música medio Nolan, medio Batman, o sea, yo no diría irónico, sino que al revés, que es empático con la ilusión de las protagonistas. Y que no, la verdad es que en un momento dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué la película, por ser documental y latinoamericana, tiene que colocarse en el lado del sufrimiento, de la tristeza y del tratamiento austero y sombrío? ¿Por qué no puede acreditar la ilusión, la contradicción de todo lo que convive en ese mundo? Y ahí fuimos. O sea, con Anita Remón, que es la montajista, empezamos a probar esta música y después se compuso la música original. También, una cosita más, la
música de alguna manera, por momentos, para nosotros es lo que imaginábamos que tal vez sonaba en las fiestas que se hacían en el castillo. Una música de orquesta, una música elegante, Claro. todo eso, la música en la película. O sea, entiendo entonces que hay una serie de ecos, de imaginarios que se entrecruzan en la factura de la película, ¿no? Por un lado, lo que podrías haber imaginado de ese pasado, que está ahí como rondando, como fantasmas, vamos a decirlo así, el castillo, pero por otro lado también darle personalidad a las aspiraciones de las nuevas habitantes, ¿no? Y que eso converja. Ya, ahí, bueno, me quedaría un poco en esa misma pregunta para insistir un poco en el tema de la producción, ¿no? Porque está claro de que hay una convergencia de ideas en iluminación, en dirección de fotografía. El trabajo en sí mismo, bueno, en este caso es un documental, no sé si cabe el tema de un trabajo de guión, pero sí una pauta, ¿no? Claro. O una escritura, Sí, sí. un trabajo creativo. Y por otro lado, bueno, como bien señalas, el trabajo en el montaje, en la postproducción, en la música, ¿no? ¿Cómo fue a nivel material? Es decir, ¿cómo lograste coordinar todo esto? ¿Y cuáles fueron los desafíos, no? Eh, Probando bastante. Al principio, yo la verdad es que no, como que intuitivamente siempre me gusta trabajar con lentes normales o tele, y me acuerdo que que vino por primera vez Nicolás Miranda, que es uno de los dos directores de fotografía de la peli, y me dijo, no, pero tenés que mirar esto, y puso creo que fue un 19 milímetros, una cosa así. Y dije, ok, esta película necesita que se vea el espacio, porque hay muchísimo del pasado de Justina que no está narrado, no está la información sobre el pasado, pero de alguna manera incluir al castillo en las escenas como espacio y como algo que contiene literal a las situaciones empezó a ser necesario. Entonces por eso hay bastantes planos angulares y que incluyen a la casa por fuera de los límites de la acción de la escena. Entonces por un lado empezaron a aparecer estos lentes angulares, por eso me preguntabas, y en un 90% es iluminación natural, son abrir y cerrar ventanas de la casa. Era un equipo muy pequeño, éramos 4 personas incluyendo a mí, o sea, que no estábamos moviendo ni mucho farol ni nada, era como algo muy pequeño. Y me preguntabas también cómo esto funcionaba con la propuesta de guión, decís. Un poco lo que te comentaba, o sea, hubieron muchísimos años de vínculo y cuando empezó el rodaje yo ya tenía escrito guión o una guía de narrativa, ¿no? Entonces las escenas en mi cabeza tenían una ocupación en cierto devenir narrativo que después se fue modificando, pero sí, desde ya, que hubo un guión y que se fueron mezclando las escenas observacionales con las escenas que producíamos específicamente para una parte de la peli, que después igual fue modificado en montaje, pero sí había una intención, por lo que te decía, de contar este cuento. Hay momentos en que hay unos silencios que resultan bastante cotidianos, que no son incómodos, porque es una cotidianidad silenciosa, pero que revelan una complicidad entre estas dos habitantes, madre e hija, ¿no? Y a partir de ello podemos verlas dando personalidad propia a este espacio, ¿no? Y en concreto me refiero también no solo a esa cotidianidad, a veces muy calma, que es propia de de este lugar en el que ellas habitan, ¿no? Que es un lugar alejado, un lugar donde hay un contacto casi mínimo, creo, ¿no? Con el resto de residentes, de vecinos. Y por otro lado también, también hay algunos momentos de tensión, porque finalmente son dos personas que representan dos generaciones diferentes, ¿no? Justina con su edad, un poco su apocamiento, ¿no? Sus silencios, ¿no?
igual llevando su vida, ¿no? Trabajando, también teniendo una relación a distancia, y somos partícipes de ello, ¿no? Las llamadas y todo. Pero también está el personaje de Ale, ¿no? Em, que es millennial, ¿no? Es gamer, tiene la aspiración de dedicarse al automovilismo, y en esas aspiraciones está también el hecho de querer salir. Entonces ahí es donde empiezan esas tensiones que menciono entre estas dos protagonistas. Eh, ¿Cómo eso fue surgiendo dentro de la película o dentro del tratamiento, ¿no? Porque Sí. creo que es como un punto Sí. importante que va generando una cierta, un cierto giro, digamos, en el visionado de la película. ¿Sabes que a medida que fue avanzando con el proceso le llamo de escritura, incluyendo el rodaje, ¿no? De escritura en el sentido general de la palabra, como que empezaba a despojarme de elementos del pasado, elementos de acá, elementos de allá, y me parecía que el vínculo entre Justina y Alexia al final lo tenía todo. No había que irse tan al pasado, no había que agrandar tanto la peripecia de la película, porque en ese vínculo estaba todo. Por un lado, una madre y una hija que, si bien este vínculo primario, obviamente, madre e hija, tienen pertenencias de clases distintas. O sea, Justina, que nació en el Chaco paraguayo, que trabajó, digamos, desde los 6 años en esta familia, que empezó, digamos, literal sin tener comida. Y Alexia, que nace como una especie de niña mimada por su abuela postiza, que es esta señora rica, y que cuando esta señora muere, de repente se encuentran y tienen relaciones con el dinero y con la pertenencia de clases completamente distintas. Ya en ese vínculo, para mí, ya estaba como el tema de la película. Y también un poco encarnado, como decís vos, en esta tensión que produce quedarse en este espacio, de alguna manera cumpliendo con la promesa de cuidarlo y salir, empezar algo nuevo, porque Alexia, justamente, la hija, tiene el ímpetu, como se siente, digamos, de otra clase, que puede hacerlo, que puede salir, que puede tener un trabajo, que puede ir a la ciudad. Todo eso está, como bien decís vos, en el vínculo de ellas dos. Y también, bueno, pasa algo muy lindo entre ellas, que es que el vínculo de ellas es todo. O sea, son madre e hija, son amigas, ocupan a veces roles como que de lo que sería una familia tipo, pero se van como rotando entre ellas porque son todo. Y en ese sentido, para mí pasa algo muy lindo, que es que en todo este tiempo, yo la conozco a Alexia de los 14 años, en un momento Ale le tuvo que decir a su mamá: mirá, soy gay, mirá, me gustan las chicas. Y yo, que la conocía a Justina y que sabía, ella es súper religiosa, súper católica, estaba un poco preocupado por ese momento porque yo notaba que Alexia tenía ese deseo. Y Justina le dijo: haz lo que quieras, qué sé yo, sé feliz, no sé, haz lo que quieras. Entonces, por eso también, para mí en la película, eso no es un conflicto. No es un conflicto en la película, entre ellas. Es un conflicto para Alexia encontrarse con chicas, porque está en un lugar completamente aislado. Pero no es un conflicto entre ellas dos. Entonces, pasa mucho a veces que en las películas y al documental, me parece más todavía, se le pide que los protagonistas, que las protagonistas o los protagonistas sean el vehículo de un tema. Y yo creo que Alexia, sí, es una chica gay, pero que no encarna el conflicto, por ejemplo, con los padres, de la aceptación de esa decisión. Encarna otros problemas, pero ese en particular no. Bueno, me fui por las ramas, ¿no? No, está bien. Justo era un punto al que quería llegar, ¿no? El hecho de que Ale es un personaje queer dentro de la película. Por ahí veo la banderita, veo una serie de rasgos, pero
parece que efectivamente no es, su orientación no es un conflicto, porque están ellas dos, ¿no?, en este espacio y la complicidad es absoluta, ¿no? Sí, Las tensiones son sobre si Alexia decide tomar su propio rumbo y eso implique abandonar el castillo, ¿no? sí, Que tiene unas situaciones en particular, ¿no? Genera incomodidad, ¿no? Eh, es alejado, a veces resulta un poco rentable, ¿no? ujú, Y, y por otro lado tiene aspiraciones que no puede cumplir dentro del castillo, tiene que salir de él. sí. Em, Entre ellas, conocer chicas. claro. Pero es un problema del aislamiento, no del vínculo. Por Ujú. eso, para mí es muy lindo el vínculo de ellas, porque, como decís vos, es de pura complicidad, la verdad, mucha complicidad, y la tensión está generada por la diferencia de proyectos, ¿no? El quedarse ahí o irse. Pero nunca fue un conflicto entre ellas la orientación de Alexia. Exacto. Y otra cualidad de Alexia es ser consciente y mostrar un carácter muy fuerte cuando considera que hay una situación de desigualdad con su madre, ¿no? Sobre Mm, todo cuando recibe las visitas sí, de los, podríamos decir, descendientes, ¿no?, de los antiguos propietarios de este castillo, ¿no?, que siguen visitándolas, pero igual demandan de Justina una serie de atenciones que, según Ale, ya no debe de prodigarles de no, ninguna manera porque ya no trabaja para ellos, ya trabajó para ellos toda su vida, incluso en condiciones en las que no debería. Ale es plenamente consciente de esas desigualdades vividas por quienes la antecedieron y lo expresa con mucho carácter en la película. Y me gusta personalmente, ¿no?, el hecho de que promueva un cambio en la personalidad de su madre, pero bueno, eso ya para quien vea la película, ¿no? Para no spoilear, pero también es otra de las cualidades de ella, obviamente por pertenecer a otra generación, ¿no? sí, tal cual, miraste muy bien. Creo que Alexia tiene todo eso. Es de otra generación, tiene otra pertenencia de clase y tiene el sentimiento de que ella puede elegir lo que quiere hacer con su vida. Cosa que Justina lo está aprendiendo. A sus 60 años está aprendiendo que ella puede elegir lo que quiere hacer con su vida. Y, y como bien vos decís, Alexia tiene el ímpetu de decirle, no, basta, no, no es no. O sea, que no te invadan, que no te hagan trabajar, que no, hacer lo que quieras con tu casa, hacer lo que quieras con tu vida. Eh, La moviliza la incluso. moviliza, Alexia sí. la saca o sea, la levanta del asiento, la hace bailar. O sea, siento que Sí, a nivel visual, Alexia está en todo momento movilizando a la madre, ¿no? La está tratando un poco de remover, vamos. Quizás en los planos lo vemos externamente, pero es también internamente, ¿no? totalmente. De hecho, es hermoso lo que decís, que la saca del sillón al final para que baile, Sí. eh, porque Justina corre el peligro de convertirse en su antigua patrona, diciéndole a Alexia, quédate, sos mía, no te vayas, que es lo que le hicieron a ella toda la vida. O sea, hay finalmente un triángulo de tres mujeres en tres generaciones, por más que no sea Exacto. una generación de sangre, Sí. es replicar la misma lógica de posesión. Yo creo que, no sé, esto ya es como un poco general, ¿no? Pero para mí, nosotros como sociedad, como especie incluso, eh, evolucionamos en un montón de cosas. Pusimos un cohete en la luna, volamos, tenemos celulares, inteligencia artificial, todo. Pero vincularmente no aprendimos nada. Nos seguimos dominando, nos seguimos oprimiendo y seguimos teniendo una concepción muy primitiva y muy mamífera del otro. El otro como un peligro, como alguien que tengo que dominar o comer. No, no hay mucho más que eso para mí, en lo profundo. Y Alexia le está diciendo, che, no quiero que me domines, quiero... O sea, le está proponiendo otra cosa que eso, un cambio de paradigma. Quiero tener decisión. Claro, efectivamente. Martín, ha sido realmente una conversación muy provechosa. Quisiera darte unos últimos minutos para que nos comentes
no sé, quizás tus próximos proyectos, las ideas que tienes en mente, o finalmente, si tú lo deseas, dar unas últimas palabras de cierre a esta entrevista. Estoy empezando algo todavía muy incipiente. Prefiero todavía no develar mucho más porque Claro. es muy prematuro todo. Pero no, fue un placer, la verdad, conversar con vos. Y siento que muchas de las respuestas las diste mejor vos que yo, así que. Lamento si he sido un poco No, no, intrusivo. me encantó, nada. Digo, está buenísimo, me encanta lo que viste de la peli. Así que ojalá que haya servido esta conversación. Y bueno, invitar a las personas a que vengan a verla Sí, no hoy. sé esto cómo se publica o si vas a escribir o qué onda, pero queda una proyección del castillo mañana jueves 21:30. Pedí estar en el Q&A, así que voy a estar también conversando con quienes vengan, porque me parece lo más lindo de viajar con las películas, que es conversar con el público. Por supuesto, entonces queda la invitación hecha para que vean la película Sí, mañana y, 21:30 en el Centro Cultural. y puedan venir y también hacer algunas preguntas, así como yo a Martín, y conversar sobre cine, que es lo interesante del cine, ¿no? Sí, Movilizar las ideas también. total. Muchas gracias, Martín, de Gracias. verdad, muchas gracias por tu tiempo y por este espacio que le das a Crónicas de la Diversidad. Gracias. Gracias.